Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos, Adriana? Atrasada en temas de ustedes, pero muy bien. ¿Qué tan atrasados vamos? Demasiado. Después te cuento porque me da pena. Mejor la clase y después yo me pondré al día. Pero pues no tiene sentido dar la clase y después no poder saber qué preguntar, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de pronto de cosas que no has visto hasta ahora. ¿Ya sabemos que es una variable? Eh, sí, Sí. un Y ya camino que sabemos que puede hay... tomar un proceso. ¿Sí o no? Esa es una sentencia de decisión. Ok, entonces no sé. La variable, yo hice la analogía de una cajita. Y en esa cajita nosotros podemos guardar cierto tipo de cosas, ya sea un número, una cadena de texto, un booleano, que es un valor que toma un uno o un cero, o en este Ujú. caso verdadero o falso, eh, y un flotante. Un flotante sería un número decimal, ¿vale? Eso por un lado. Vemos también lo que eran las sentencias de decisión. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos, queremos hacer dos tipos de cosas distintas en caso de que algo sea cierto o algo sea falso. Por De ejemplo, si llueve acuerdo. hoy, vamos a usar sombrilla y si no llueve, salimos sin la sombra. ¿Listo? ¿Cómo se hace esas sentencias de decisión? Con las palabras if y else. Ujú. ¿Listo? Si queremos hacer decisiones múltiples, por ejemplo, si está lloviendo, salimos con sombrilla y si no, salimos con gafas de sol. Pero ¿qué hacemos si no está lloviendo y de pronto está nevando? Entonces ahí sale otra decisión. Entonces si está nevando, salimos con ropa de invierno. Esas decisiones múltiples se hacen con la palabra elif. Entonces vamos así. Primero va un if, después todas las decisiones múltiples se van a escribir con la palabra elif, cuantas veces necesites, y else es la última condición que va al final. Ok. Lo que es if y lo que es elif siempre van acompañados de una condición. Ven, te muestro por acá. Como que nadie se va a unir hoy. Pues mientras no se unan, podemos aprovechar y Bien, repaso. gracias. Entonces tenemos una variable que puede tomar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, un número. Eh, puede tomar cadenas de texto. Puede tomar decimales. Puede tomar booleanos. Estos son los cuatro tipos de datos, ¿vale? Ujú. Ahí para que veas mejor. También vimos lo que son las sentencias de decisión. Entonces, la sentencia de decisión es la palabra if seguido de una condición. ¿Cuál va a ser mi condición? Por ejemplo, Sí, si es la primera falso o variable que yo verdadero. escribí, Toma. exacto. Entonces, en caso de que esto sea cierto, y en este caso lo es, se va a imprimir en consola este mensaje. Y en caso de que sea falso, no va a hacer nada. Entonces, yo como atrapo la condición en caso de que sea falsa, escribo la palabra else y le adjunto el mensaje. Pero digamos que yo quiero saber si esa variable es igual a otro número, coloco condiciones múltiples. Y si quisiera colocar otra condición múltiple, pues así se coloca, ¿vale? Yo Ah, voy ok. colocando Es como para darle varias condiciones, ¿sí? exacto. Yo puedo comparar lo que sea, puedo comparar hasta los mismos números, ¿vale? Ujú. Entonces, la idea es que aquí vaya una condición. Ahora, ¿se pueden hacer condiciones múltiples en un solo if? Claramente sí se puede. Con Ese es and, como en el Excel. Sí, tal cosa. Y le das punto y coma y es vas haciendo. Ok.
Si esto es verdadero y yo estoy usando el operador lógico AND, las dos tienen que ser verdaderas para que esto me dé como resultado un verdadero. Pero si una de estas Ujú. dos es falsa, Me da ya de falta. por sí me va a dar falso. Y si yo uso el OR, Mm. O sea, en AND solo, se tienen que cumplir todas las condiciones. exacto, para que te acuerdes muy fácilmente, el AND, las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadera, y en el OR es todo lo contrario, las dos tienen que ser falsos para que todas sean, para que la sentencia sea falsa. ¿Listo? Por las dos falsas. En Una caso pregunta, mixto, dime, exacto. Eso te iba a preguntar. en caso de que El sea caso. mixto, y digamos esto, que tenemos una verdadera y una falsa, en el AND, Ujú. con que ya una sea falsa, toda la sentencia es falsa. Y en el OR, con que una sea verdadera, ya toda la sentencia es verdadera, ¿vale? Ok. Listo. Y también se pueden aplicar aquí en las condiciones múltiples. Ya depende de la complejidad de la que tú quieras manejar en tu programa. Eso, por una parte, son las sentencias de decisión. Ahora, aparte de esas sentencias de decisión, nosotros también tenemos algo muy parecido que son las sentencias de repetición, que son el ciclo for y el ciclo while. Creo Funcionan que en esa parecido. sí estuve, que son Sí, estructuras cíclicas, exacto. Que yo puedo repetir un proceso una cantidad determinada de veces. hasta que se cumple la regla. Ese en el caso del while. Ujú. Y en el caso del for, yo le puedo estipular cuántas veces quiero que se, se repita el código. Por ejemplo, en O este sea que caso, el while es limitado y el for queda como indefinido. el O yo for, le puse, el for cumple con una secuencia, ¿vale? ok, ¿Cuál es la secuencia? La que yo le ponga aquí. Aquí puede ir rango, aquí puede ir una lista, aquí puede ir una cadena de texto, ¿vale? La secuencia la ujú, defines tú. Generalmente usamos range para, para hacer las cosas más fácil. Que estoy ahí diciéndole que repita desde el 0 hasta el 5. Yo le puedo decir que lo repita desde el 3 hasta el 5. Y recuérdate que no llega hasta el último número, sino que llega uno antes. O sea que iría desde el 3 hasta el 4. Cuantas veces yo le diga, con el range puedo hacer diferentes cosas. Y esta variable de aquí va a tomar los valores que vengan de esa secuencia, ¿vale? ujú. Entonces, con el for yo lo puedo repetir en secuencias. ¿Qué es lo diferente con el while? En el while yo lo hago bajo que una condición sea verdadera. Cuando esa condición ya no se cumpla, entonces va a salir del bucle. Entonces, Ya, while variable sea aquí, menor que 20, entonces variable más 1, vamos a quitar todo esto, vamos a correr, ¿listo? Entonces la variable empezó en 10 y se fue sumando, se fue sumando, se fue sumando hasta que ya era igual a 20 y ahí sale del y ahí se bucle e salió. imprime la Ok. variable. ¿Listo? Entonces ya tenemos variables, sentencias de decisión, sentencias de repetición. ¿Qué es lo que no viste? Esto, ahora yo puedo hacer uso de esto en una función. ¿Cómo así que una función? Una función me ayuda a optimizar mi código. ¿De qué forma? Yo escribo la palabra def y aquí iría el nombre de la función. Nombre función, por ejemplo. Y la función recibe lo que son unos parámetros, que también se le llaman argumentos, pero ya vamos a llegar a eso. Ok. Entonces, estos serían unos parámetros, unas variables vacías que puede necesitar mi función.
Supongamos que esta función yo le quiero poner suma de 3. Entero. Para así Ok. decirlo. Entonces voy a decir que A más B más C. Y voy a guardar todo esto en una variable nueva. Mm, Las funciones me sirven para hacer cálculos sin yo necesitar escribirlo muchas veces. A veces ujú. retornan algún resultado y Resultado. otras Estaba veces, pensando que esto aplicaría para automatizar temas contables, por ejemplo. ajá, exactamente para eso serviría. Entonces, a veces retornamos resultados, otras veces podemos jugar con las variables de acá sin retornar ningún resultado. Depende del contexto y de cómo tú armes tu programa, ¿vale? Entonces, como yo hago uso de esta función, voy a decirle que suma de 3 números, 1, 2, 3, por ejemplo, y le voy a decir Imprime el resultado. que imprima lo que vaya a pasar en esta función. Entonces, efectivamente me da 6. Imprimió lo que retorna. En este caso, es como si yo aquí pusiera resultado. ¿Me Ujú. entiendes? Si yo aquí pusiera que esto es una cadena de texto y que le voy a sumar a ese resultado. Entonces yo podría poner otra vez esa suma de 3 números. Obviamente ya no estoy colocando números. Que iría aquí. Entonces podría poner cadenas de texto y aquí también me va a retornar el resultado. Es como ¿Sí? concatenar. Si yo quiero, puedo quitar este print de acá y mandarle que haga una orden. ¿Un qué, profe? En vez de yo imprimir el mensaje en consola, pues puedo hacerlo desde acá. Que no quiero que retorne nada. Si generalmente retornamos un resultado si necesitamos el dato dentro de los procesos que estemos haciendo. Si no lo necesitamos y solo necesitamos que haga cosas dentro de la misma función, pues no tenemos que escribir la palabra return. Entonces una función se compone de la palabra def, el nombre de la función, los parámetros, a veces no es ni siquiera necesario poner parámetros para hacer lo que quieras hacer, depende todo el contexto, como siempre he dicho. Y por último, puede retornar o no un resultado. ¿Listo? Listo. Por último, Gracias, y profe. ya para acabar, para ponernos al corriente con Jonathan, también existen lo que son las estructuras de datos. Tenemos lo que son las listas, que ahora tenemos una variable, pero que puede almacenar múltiples variables. Por acá. Podemos almacenar puras cadenas de texto, también puedo cambiar esto por un número, puedo cambiar esto por un flotante. ¿Listo? Entonces ya no tenemos una caja, sino que tenemos un cajonero. Y Ya. estas listas o sea, son mutables. ¿Qué significa que sean mutables? Que yo a esta lista, yo le puedo agregar cosas, cambiarla, quitarla, vaciarla, volver a ponerle otros elementos. Y eso significa que yo puedo jugar con esta lista a lo largo del código. ¿Cuál es su contraparte?
las tuplas. Entonces, una tupla ya es una lista parecida, solamente que yo no puedo alterar nada de lo que esté aquí adentro. Generalmente se usan para datos que van a ser constantes, como una coordenada, como fechas de nacimiento, las vocales, el abecedario, etcétera, etcétera. Y por último, hay una otra estructura de datos que recoge lo que son las dos cosas, que se llama diccionario. Entonces, en un diccionario, ¿Tengo listas y duplas? tengo listas y tengo tuplas, exactamente. ¿De qué forma se hacen? Ahora, el primer dato vendría siendo lo que es una tupla y el segundo dato vendría lo que siendo una lista. ¿Por qué te lo explico así? Listas son mutables, tuplas no son mutables. O sea que tuplas no las podemos mover por más que queramos. Entonces, en diccionarios a esto se le llamaría llave y el valor y lo que sigue es un valor. O sea, la dupla es la llave y el valor es las listas. Exacto. Entonces, lo que puede llevar el valor puede ser una cadena de texto, puede ser una lista con números, puede ser un número, un flotante, un booleano, lo que ya hemos visto de los tipos de datos. En cambio, una llave no la podemos cambiar. Sí la podemos eliminar, sí podemos agregar nuevas llaves, pero si yo quisiera cambiarle el nombre a esta llave o el tipo de cómo se llama esta llave, no se puede. Lo único que podemos alterar son los valores. Entonces los El diccionarios diccionario, nos... profe, el Dime. diccionario tiene como regla que siempre debe estar primero la llave y luego el valor, o puede empezar por el valor. Exacto. Primero la llave, después el valor. Si yo quiero colocar otra llave, de esta forma. Hago una coma, coloco llave, dos puntos y el valor. Ok. ¿Listo? En las clases pasadas están los métodos, ya ahí te lo dejo como tareita para que Sí, tú yo estoy aprendas lo recorriendo que... los videos, profe, porque me toca, no he podido hacer nada, me toca ponerme al día porque ya vi que vas a evaluar. Listo. Entonces ya no nos queda mucho tiempo, que nos queda esta y la otra semana. La otra semana ya no hay sesiones sincrónicas, pero pueden preguntarme tranquilamente todas las dudas que tengan. ¿Listo? En la medida de lo posible yo les voy a Vale. poder resolver cualquier duda que tengan. Listo. Dicho todo esto, siendo este repaso cortico, vamos a empezar con lo que es las excepciones. Gracias, profe. Con mucho gusto, Adrián. Entonces, ¿qué vendrían siendo las excepciones? Si ustedes se acuerdan, a veces el código me fallaba, ¿no? Me presentaba unos errores en rojo y me decía, en línea tal, tienes tal error. Entonces, las excepciones es un error que ocurre durante la ejecución de un programa. Python detiene el programa si no se maneja la excepción. Entonces, cuando nosotros vamos a manejar excepciones, lo que estamos haciendo es decirle al programa que en vez de que se pare, maneje la excepción, me diga cuál es y de acuerdo a eso yo ya podría cambiar cosas del código, pero el programa se va a poder seguir ejecutando sin ningún problema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta es la más casual. En matemáticas, nosotros no podemos dividir un número por cero. Entonces, ¿qué excepción apuntaríamos? Esta que está aquí. Zero division error. Entonces, miremos los tipos de excepciones que hay. Entonces, tenemos división entre cero, valor incorrecto, tipo de error, digo, error de tipaje, error de índice, tenemos error de clave para un diccionario, tenemos error en un archivo no encontrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué deberíamos manejar excepciones? Pues evitamos que el programa se cierre abruptamente, como lo habíamos dicho, muestra mensajes un poco más claros del error que estamos teniendo, dependiendo de lo que sea, y facilita la depuración y el control del flujo del programa. O sea que de esta forma podemos tener nuestro código mucho más organizado y mucho más efectivo a la hora de nosotros encontrar lo que son los errores. ¿Qué elementos se manejan en las excepciones? Se maneja un try y un except. Y en este caso también se agrega lo que es un else
y una palabra finally, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, este sería un ejemplo. Entonces, tenemos un try y un except. Entonces, ¿qué va a hacer el try? El try lo que va es a intentar, como hace su traducción al español. Va a intentar ¿qué? Este proceso de aquí. Y entonces, cuando lo intente, como resultado nos va a dar un error. Y para eso está este except de acá. Entonces, la palabra except lo que va a hacer aquí es decir como, tienes un error. Y en este except yo puedo meter mensajes del error o que me den, pues que me den certeza de qué es lo que está pasando en esta parte de acá. Entonces, lo que se va a hacer es ejecutar va a dar error, entonces va a entrar en esta excepción y me va a imprimir este mensaje. Ahora, yo puedo tener múltiples de except. ¿En qué forma nos sirve esto? Supongamos que le dijimos al usuario que ingrese un número y el resultado va a ser 10 dividido ese número. Entonces, aquí tenemos dos tipos de errores. ¿Qué pasa si el usuario no ingresa un número, sino que ingresa una letra? Entonces, vamos a entrar aquí al error de valor. Entonces, le vamos a imprimir que el número es inválido. Ahora, si ingreso un número, pero ese número es 0, entonces no se puede ir entre 0. Vamos a entrar al except de 0 división error. Y por último, y no menos importante, se coloca un último except. ¿Y este qué va a hacer? Va a capturar todo lo que no sean estos errores. Es decir, es como usar el else en una sentencia de decisión múltiple. Si no es ninguna de las decisiones, entonces va a irse al último de los escalones. En este caso, en vez de ser else, se llamará este. ¿Vale? Ahora, aquí, si ven este cambio, le estamos diciendo que trate la excepción como esta variable e. Entonces, esto lo que va a hacer es capturar los errores más comunes de este proceso de acá. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el orden. ¿Por qué? Porque si yo colocara esta excepción de primero, si él escribe un 0, no va a llegar a esta excepción. Si él escribe, si él escribe una letra, no va a llegar a esta excepción. Y si él escribe un 0, no va a llegar a esta excepción. ¿Por qué? Porque va por orden de prioridades. Primero la de arriba, después la que le sigue, después la que le sigue, hasta llegar a la última. Como dice aquí, las excepciones más específicas deben ir primero y después vamos a lo más general. Y el except sin tipo debe ir siempre al final. Si va antes, Python nos va a lanzar un error de que pues deberíamos agregarlo al final. En caso de que lo pongamos de primero. Y por último están los else y el final. Entonces, el else. Entonces, el else se ejecuta cuando. Ya, empezó a llover. El else se ejecuta cuando no, solo si no hubo errores en el código que estamos intentando. Y el finally siempre se va a ejecutar ocurra o no un error. En caso de que ocurra un error, se va a ejecutar antes de llegar al except, ¿vale? Entonces, else es en caso de que todo esté bien y finally siempre se va a ejecutar. Si, por ejemplo, yo entro en esta excepción, entonces primero se va a ejecutar y después la excepción. Es algo confuso, pero digamos que de esta forma, si yo uso el finally, generalmente es cuando yo necesito que cerrar archivos o conexiones, liberar recursos o mostrar algún mensaje de salida o confirmar algo que siempre se tenga que hacer en el código, ¿vale? Bueno, ahora aquí tenemos un ejercicio.
Entonces, calculadora de división segura. El objetivo es crear un programa que pida al usuario dos números y muestre el resultado de dividirlos. Debe manejar estos errores. Cuando el usuario no ingresa ningún número válido, digo en un número válido, y cuando intenta dividir entre C. ¿Listo? Entonces, ¿se animan a hacerlo o lo hago yo? No, profe, no sé, Jonathan, qué es pilo, ¿no? Yo no. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí, aquí estoy. Lo único es que, ¿cómo es? Yo estoy recién operado, yo estoy asistiendo a la clase, pero yo no puedo usar mucho la mano. Listo. Entonces, en este caso, me va a tocar a mí. Dame un segundo. Listo. Entonces dice por acá, división segura. Entonces el objetivo es crear un programa que pida al usuario dos números. Entonces vamos a pedir, primero vamos a hacer el try. Como siempre, hay identificación. Entonces, num1 es igual a input ingresa el primero y num2. Ahora me aparece error porque no tengo ningún extra. Y el resultado tiene que ser la división de esos dos. Eso por un lado. Entonces debe manejar estos errores. Que no ingrese un número válido y cuando intenta dividir entre sí. Entonces, como lo primero que él puede intentar hacer antes de llegar a un número válido es dividir por cero, entonces la primera excepción que debe ir es value r. En este caso, 1. Ahí se me olvidaba. Como es división de números enteros, listo. Tengo la primera excepción y la segunda excepción que decía que si divido por cero, listo. Y en caso de que todo salga bien, voy a usar el else. Y finally, lo voy a usar también para declarar el fin del programa. Deme un segundito. Pero, profe, bueno, listo, vale. Que está entrando todo el agua. Pregunta, Jonathan. El finally no es necesario, ¿no? No, no es necesario. Ok. Lo único que es necesario es manejar try Las excepciones y y la. excepciones. Ok. ¿Listo? El Porque else ahí, tampoco es necesario. Yo podría perfectamente, exacto, sacar todo y hacer un print del resultado, ¿no? exacto, yo podría perfectamente salir de aquí y decirle que haga esto. ¿Vale? Perfecto. No, ya entendido. Era para comprender un poquito si que, o sea, era un poquito como quien dice redundante poner esas dos opciones, ¿no? Claro, de pronto llega a ser redundante, pero hace parte de un solo proceso. Como decir, es como si yo aquí, si yo estuviera manejando una sentencia de decisión múltiple, Ujú. sabemos que está haciendo un solo proceso de comparar múltiples cosas, ¿no? Sí, En cambio, en este try también va a hacer lo mismo, va a ser todo parte de las excepciones. Entonces, supongamos que él hace todo esto a nivel de computación en un solo proceso. ¿Listo?
Pero sí es casi que lo mismo, al menos para estos programas, manejarse de esta forma, ¿vale? Control. Entendido, profe, gracias. Listo. Vamos a ver si cumplimos con todo. Entonces, el primer número es una A. Entonces dice, así es, deberíamos ingresar un número. ¿Listo? Entonces, el primer número es un 1 y el segundo número es una A. También, si cualquiera de lo que yo intente acá me va a dar un error, se va a poner en estas excepciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la primera excepción? Va a capturar errores en estas dos líneas. Y, por ejemplo, el otro va a capturar el error que salga de esta línea, si es que ahí vimos por 0. Y en caso de que todo salga bien, se va a imprimir todo. ¿Entendieron todos los tres casos? Sí, profe. Adriana. Mazo, profe. Cuéntame qué es lo que se te dificultó. Yo lo que entiendo es que cuando él acaba de ejecutar en el último que dice finality, ese no es un condicionante, o sea, no siempre debe ir en una sentencia, ¿o sí? Exacto. Este y el else no siempre deberían ir en todo este bloque de código. ¿Vale? Nosotros podemos prescindir Simplemente de si ello. no se cumplen las condiciones, me saca del bucle y ya me arroja el valor. Exacto. Pero para ser más específicos, no estamos en un bucle, porque él no va a repetir este código ¿hasta qué? Okay. Hasta terminar, sino que lo que vamos a hacer manejando las excepciones es que él va a seguir derecho. O sea, él va a seguir derecho con cualquier cosa que yo ponga debajo de mi código. Por eso es que es tan importante manejar las excepciones, porque cuando yo manejo excepciones, mi código, supongamos yo quito todo esto y lo dejo así. Una vez yo me equivoque, ya tengo el error, me saca del programa. Para eso manejamos las excepciones, para que el programa no deje de funcionar independientemente de tengamos errores o no. Y que te Mapeado una vez guíe los con la errores, respuesta correcta. Okay. exacto. Mapeado una vez los errores, no vamos a tener ningún problema. ¿Listo? ¿Ves? En este caso, ni siquiera llegan los prints, pero cuando nosotros hacemos el try except, obtenemos como resultado, vamos a poner algo aquí, que el programa sigue funcionando, para que quede más claro. Vamos a quitar esto de acá. Listo. Entonces, ¿ves? Ingresé el primer número, la excepción capturó el error, el finally se ejecutó independientemente de lo que haya pasado en ese try except, y el programa siguió corriendo con su curso natural, cosa que antes no pasaba. Vale, ¿Vale? claro. Entonces, ¿en qué otro caso yo puedo usar esto? Digamos que yo quiero hacer suma de, de dos números. Y yo quiero que sea el A, o bueno, dejémoslo así como está. Entonces, si yo le mando a sumar
este caso, como no es una división, entonces no vamos a tener el zero division error. Entonces, si yo mando a sumar dos números, en el momento en que yo haga suma de dos números, llame a esta función. Entonces, aquí tengo todo este proceso y con el try me aseguro de que esta función vaya a hacer todos los procesos independientemente de si se equivoca el usuario o no se equivoca. Volvemos acá. Introduzco la. Entonces dice, por favor, introduce números válidos. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos las excepciones, para capturar errores. Y que el código siga funcionando. ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Bueno, la próxima sesión les iba a mostrar lo que es el proyecto mínimo testeable, que es el proyecto que vamos a manejar, con el cual se les va a evaluar pues todo lo que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones. Pero como nos queda mucho tiempo, entonces se los voy a ir mostrando de una vez para que tengan esta semana y la otra hasta el viernes para que me entreguen. ¿Vale? ¿Les parece? Sí, profe, más bien en otra clase podríamos ver dudas. Sí, por favor. Exacto. Entonces vamos acá. Este es el proyecto mínimo testeable de fin de curso. Igual yo se los voy a enviar al WhatsApp. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una calculadora de calificaciones interactivas. Dice acá. ¿Cómo hacer eso? Aquí. Desarrolla un programa interactivo que permite a estudiantes o profesor registrar múltiples materias y calificaciones. O sea que aquí vamos a ver qué estructura de datos vamos a utilizar. Números y letras también, materias y calificaciones. Ajá. Entonces, si una materia vendría siendo una llave, las calificaciones vendría a ser un valor que usaríamos. Acabamos de ver. Pues ahí usamos el valor, las listas, ¿no? Exacto, los diccionarios. ¿Vale? Dice, hay que calcular el promedio final. O sea que para esto vamos a usar una función. Y clasificar si el estudiante aprueba o reprueba según el criterio mínimo de nota. Esto lo definen ustedes. Sistema debe ser robusto, modular y validado. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer múltiples funciones. De forma que maneje errores comunes y sea fácil de ampliar con nuevas funcionalidades más adelante. ¿Vale? Entonces, este proyecto representa un producto mínimo testeable que muestra el dominio de los principales conceptos del lenguaje Python, que es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que se especifica de este proyecto? Entonces, vamos a solicitar al usuario el número total de materias. ¿Qué tal que alguien esté viendo 5? ¿Qué tal que alguien esté viendo 6? Entonces, vamos a decir cuántas materias tiene que ingresar el usuario. Registrar los nombres de las materias, o sea que ese diccionario lo vamos a llenar con pares de llave-valor, lo que es su materia y su respectiva calificación. Entonces, matemáticas 100, biología 50, estadística 80, etcétera, etcétera. Vienen las excepciones, validar que cada calificación sea un número entre 0 y 100. O sea que aparte de que tenemos que asegurarnos de que sea número, segundo que esté en ese rango. Que esté en ese rango, ¿listo? Manejar errores. ¿Pueden ser decimales? Sí, pueden ser decimales. En esta parte sí pueden ser flexibles, si quieren no sea de 0 a 100, sino de 0 a 5, de 0 a 10, como ustedes quieran. Y si son decimales, perfectamente lo pueden hacer. Manejar errores de entrada usando try except, que es lo que hemos visto ahorita. Segundo punto, se les pide el cálculo, almacenar los datos usando una estructura de datos adecuada, como un diccionario. Calcular el promedio final de todos los pares de llave valor. Evaluar si el estudiante aprueba,
Si el promedio es de 60, ustedes definirán cuánto es el promedio para que apruebe o repruebe. El caso es que pongan una condición que si sobrepasa ese promedio, gana, o si no, pierde. Salida de datos, mostrar el nombre de cada materia con su calificación, mostrar el promedio final y mostrar un mensaje de si aprobó. Aquí está la guía paso a paso, sin código, o sea, todos los procesos que tienen que hacer. Aquí hay una rúbrica con la cual ustedes se pueden guiar de si tienen todo, todo hecho. Y por acá hay un ejemplo de lo que se debería ver en consola. Bienvenido a la calculadora de calificaciones. ¿Cuántas materias desea registrar? 3. Ingrese el nombre de la materia. 1. Matemáticas. Ingrese la calificación. Ingrese el nombre de la materia 2, la materia 3, con sus respectivas calificaciones. Este mensaje de calificaciones registradas lo pueden omitir si quieren. Resultados, materia, calificación, materia, calificación, materia, calificación. Por último, el promedio final de esas tres. Y por último, si aprobó o reprobó. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, profe, ninguno. ¿Todo muy claro? Sí, Como bastante. el agua. Sí, yo para ser honesto, tengo que antes de meterme de lleno, repasar tu clase. Sí, yo también. Yo en tengo este que ir a caso, clases 40 veces y poder instalar Python porque no he podido. en este caso, las tuplas no van a ser necesarias, ¿vale? Las tuplas es algo muy específico de pronto de unos programas que Bueno, pueden no, yo olvidar. decía lista. En realidad la clase esa, ¿no? Eso. Esa clase de listas sí. Aquí es Práctica. solo diccionarios, por lo que veo. Exacto, vamos a manejar diccionarios nada más. Ya otra cosa más difícil es que le hubiera dicho que cada materia tuviera 4 notas y esas notas sacan un promedio y de todos esos promedios sacan el promedio ponderado de todas las notas. Pero como apenas estamos en el nivel de entrada, entonces vamos con algo, entre comillas, sencillo. ¿Listo? Adrián, ¿tuviste problemas para instalar Python? Sí, esta tarde precisamente traté como, es que tengo un equipo viejito, no alcancé a comprarme el equipo porque estoy pendiente de comprarme mi buen equipo y no sé si es por la capacidad o por qué, pero no me sale un error cuando lo consulto, me dice que no está ¿qué? Instalado, me sale ese error. Entonces, comparte en pantalla, vamos a ver. Profe, Pero es ¿usted que nos el envía esa tema, consigna? Sí, ya se los voy a enviar. el problema, profe, es que si lo bajamos ahorita se va a demorar 1000 horas. Entonces, bueno, Lo preparo porque tengo que salir ya y te contacto, ¿te parece? Si me puedes regalar exacto. Me escribes al interno y yo te voy dando el paso a paso de lo que debes hacer. ¿Listo? Yo te mando los pantallazos del error. Sí, Profe, ¿y qué le enviamos cuando lo tengamos listo? ¿El código fuente? Listo. Muy buena pregunta. Vamos a compartir acá. ¿El punto PY o cómo? Exacto. Me vas a enviar el punto PY y un pantallazo de que estaba funcionando. ¿A razón de qué va el pantallazo? Por la respuesta. Muchas Aquí le vamos a veces mandar uno que no sirve. funciona en unos equipos y en otros no. Obviamente con estos Okay. programas que son sencillitos, lo más probable es que funcione. Pero si me mandan el punto PY y que les está funcionando, yo voy a poner a correr el programa y verificar que todo esté bien. ¿Listo? Perfecto, profe. Todo bien. Una cosa más que no está en la rúbrica, pero que les recomiendo que hagan mucho, es manejar comentarios. Ya que estamos aprendiendo, entonces manejar comentarios que me ayuden a Es saber como qué se contarte hace qué en se cada hizo, es como contarte qué se hace en el siguiente paso, ¿sí? Exacto. Esto les va a ayudar mucho en caso de que, supongamos, hoy le invirtieron 2 horas al proyecto y la semana que viene le van a invertir otras 2 horas, pero de aquí a 7 días es muy difícil acordarse las cosas. Entonces van a ver los comentarios, van a decir, aquí
manejamos excepciones, esto sirve para esto, aquí se hizo tal cosa. Los comentarios, como ya lo he comentado, ya no tienen ninguna particularidad funcional dentro del programa, solamente me ayuda, son notas que yo puedo dejar. ¿Listo? Entonces, profe, entiendo que este sería el último temático que tenemos y la próxima clase sería repasos y... Exacto. Bien. Me pueden preguntar sobre el mismo proyecto si quieren, con gusto yo les ayudo en lo que más pueda. Buenísimo. No, aprovecho que tengo unos 10 días de incapacidad y me puedo dedicar. Y lo otro que les pido es que en la plataforma de las cuales yo les envío el correo, si pueden y quieren, pueden llegar al final del curso con todo lo que hemos visto en estas sesiones sincrónicas. Y ya para cuando se acabe este curso, pues a la hora de ustedes pagar su certificación, nomás tienen que hacer el examen final y quedarían certificados de Python nivel de entrada, ¿vale? Que este curso no cubre la certificación, pero sí se van a ganar una insignia por parte de la universidad. Genial. Y una pregunta, profe, para el siguiente level de Python, aquí en la UNASTAS está el curso también, ¿no? Porque nada más vi que No, está... en este caso solo tenemos el nivel de entrada. Ok, ¿Listo? perfecto. Pero digamos que si estás haciendo una ruta de certificación con IA, pues ya tienes el primer curso preaprobado. Fantástico, sí. Listo. Bueno, esto sería todo por hoy. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. Por ahora sería todo. Bueno, entonces muy juiciosos con el proyecto y nos vemos mañana a esta misma hora. Listo, profe. Vale, pues. Chao. Hasta mañana. Hasta luego.